principal y esta. Perfecto. Bueno, es así. Si vos estás vendiendo, ¿no? Y el mercado se te va en contra, y vamos a decir que acá tenés miedo, porque estás, no sé, menos 50%, vos tenés dos formas de gestionar tu riesgo. Una es, ok, empiezo a asumir pérdidas de a poquito, a acercarme el TP, me lo acerco, me lo voy acercando, hasta que el mercado revierte. Entonces, como vos fuiste cerrando posiciones, la matriz te fue quedando cada vez más chica y por lo tanto en algún momento cerrás. ¿Te podés extender? Podés, a riesgos de extenderte, pero te podés extender y recuperar parte de esa pérdida. Y pues te estás extendiendo y estás obteniendo beneficios. Al final cerraste la operativa, no sé, menos 10, 15, 20, 30%, o sea, nunca menos 50, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Gary dice, y esto es algo que ya he explicado, pero o sea, me gusta haber coincidido en todo lo que dijo Gary, porque significa que estaba siguiendo bien las reglas de los profesionales. Los hedge no van acá. Eso es lo difícil, primero, de ejecutar un hedge. No van ahí arriba. La zona de hedge es la zona de acá. Pero claro, cuando vos empezás a operar, no podés, che, 5 pisos, hedge. Porque hay posibilidad, a ver, están los gurús que te dicen, ok, pero ¿cómo no se dio cuenta? Y bueno, entonces si vos te diste cuenta, ¿por qué no le dices, no, porque yo no soy profesional, pero él sí? ¿De qué te estás quejando, amigo? ¿Ok? Pero la zona de hedge es la zona baja. Entonces, ¿cuál es la única forma de hacer hedge correctos? Es que cuando el mercado se va en contra, esperar retrocesos y en los retrocesos, en vez de pensar que el mercado se va al TP, colocar hedge. Esa es la forma. La otra forma es promediando, ¿sí? Vos podés, esto no lo dijo Gary, pero vos podés, si entraste mal, en vez de entrar mal con todo el lotaje, entrás con menos lotaje y a medida que el mercado se va yendo en contra, seguís abriendo posiciones y después cuando el mercado se va para arriba, lo que tenés es un hedge distribuido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Puse a grabar? Sí. ¿Qué pasa? Que para hacer eso, cuando el mercado se te fue en contra, cuando vos colocás un hedge acá mal colocado, que no sé por qué, pero la gente los coloca, por miedo, obviamente, en realidad sí sé por qué, por miedo, en vez de mantener su flotante en menos 50, lo dejó estar porque no quería asumir más pérdida por esto y por lo otro, entonces de repente llegó a menos 80%, entonces clavó el hedge. Pero ¿qué pasa? No te sirve. Si vos tenés 3 lotes abiertos en venta, no te sirve meter un hedge de 0.01. ¿Sí? Porque básicamente esto, para que ustedes lo entiendan, es una suma y resta de lotajes. ¿Sí? Cuando el mercado llega acá y vos tenés menos 50%, vos tenés X lotajes abiertos. Por ejemplo, voy a poner. Ay, ¿por qué no me anda el control Z? Ahí está. Tenés menos. Perdón. Ay, Dios. Tenés un lote abierto. ¿Sí? Un lote son $10 por pip. ¿Sí? Y a vos te quedan $1000 de margen libre. ¿Sí? Que podés perder. Quiere decir que te quedan menos 100 pips. ¿Sí? Menos 100 pips. Ahora, si vos metés un hedge de un lote, lo pongo en números redondos para que ustedes lo entiendan, significa que el margen libre no se te reduce porque margen no te toma, o sea, cuando vos abrís un hedge no te toma margen. Esto en Estados Unidos no se puede hacer y en algunos brokers de Europa tampoco se puede hacer, pero en Latinoamérica seguro que sí. Cuando vos abrís un lote, estás abriendo a $10 el PIB en compra. Entonces, si el mercado se va un PIB en contra, haces más 10, menos 10, estás en cero. Quiere decir que la cuenta te aguanta infinito, ¿sí? Entre comillas infinito, y ahora explico por qué. Te aguanta infinito, es decir, se puede ir 500 pips para atrás, que no vas a tener problema, ya no son 100 pips lo que te aguanta tu cuenta. ¿Ok? ¿Por qué no es infinito? Porque justamente
lo que hay son spread y swaps. Entonces, generalmente eso lo que genera es que el capital se te vaya consumiendo a medida que va avanzando el tiempo. Pero sí es verdad que si el mercado va a ser 300 pips más y luego revertir al TP, la cuenta te aguantó. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo que tiene esta forma de operar con estos hedge pésimos acá colocados? Y es que este hedge que vos estás colocando acá, por si el mercado hace así, si el mercado hace así, tenés que saber qué vas a hacer. Porque este hedge, cuando esté, no te digo llegando al TP, vamos a suponer que el TP está acá, ¿sí? Porque este es el TP si el mercado continúa subiendo. Entonces el TP está acá en realidad. Después cuando el hedge se te va en contra así, como por ejemplo pasó recién en USDCAT, que todos pensaban que iba a seguir subiendo y de repente metió un retroceso y vos metiste un hedge ahí arriba, ese hedge tiene pérdida más allá de que la cuenta, porque estás metiendo los mismos lotajes, no se te esté desbalanceando. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Al meter el hedge, en vez de mejorar la operativa porque está retrocediendo, no pasa nada. ¿Sí? Porque estás metiendo el mismo lotaje. Estoy hablando mismo lotaje. Después, obviamente que si el hedge tiene menos lotes, lo que va a pasar es que cuando descuente, o sea, cuando retroceda, va a mejorar tu operativa, pero no va a mejorar a la misma velocidad que mejoraría sin hedge. Y cuando se te va en contra, no vas a tener infinito, vas a tener, o sea, infinito se entiende, ¿no? No es infinito, pero no vas a tener una mejora de menos 100 pips, o de 100 pips al stop out, contra 700, 800 pips al stop out, sino que vas a tener de 100 a 300, a 400. Mientras más alto sea el hedge, el lotaje, más espacio te da para stop out. Y menos va a descontar cuando vaya a favor la operativa inicial, o sea, cuando se vaya al TP. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés el hedge este, vos de repente acá tenés, no sé, suponete que tu cuenta es de 10.000, por decir cualquier cosa, y vos tenías menos 5.000 la operativa acá, y ahora vas a tener un hedge que de repente va a tener menos 2.000. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y en ese momento, cuando ya estás volando, preguntás cómo funciona el paracaídas y decís, uy, pero entonces, si yo dejo que esto llegue hasta acá, esta va a estar en cero, porque llegó al TP, y esta va a estar menos 5.000. ¡Ey! Es la misma situación que yo tenía acá. Es la misma. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? O quizás no exactamente la misma, porque el recorrido es menor, ¿sí? Al vos poner la misma cantidad de lotaje y al hacer, no sé, 250 pips, el recorrido es menor, pero puede ser que estés menos 3.000. Entonces, ¿qué pasa? Te la pasás de hedge en hedge, ¿sí? Después el mercado hace así y ahora, eh, perdón, acá vendés, porque acá estás comprando y te va abriendo pisos el hedge, o no te abre pisos, pero si es una única operativa, es lo mismo. Perdón, es una única operativa. Entonces, ¿qué haces? Vendés, porque esto está en negativo. Y esta la cerraste, entonces vendés otra vez. Entonces, estás todo el tiempo en hedge, hasta que el mercado o te quema la cuenta, o bueno, o cerraste, ¿sí? Pero aceptando pérdida tras pérdida. Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando el mercado hace así, si metió una compra acá arriba, lo que dice es, ok, entonces, si mi TP está acá, yo la voy a cerrar acá. Y de repente, su cuenta, que era de 10.000 dólares, ¿sí? Cuando el mercado otra vez hace como está haciendo VC cada hora, vuelve otra vez arriba, al peor punto que vos tenías, donde estaba menos 5.000, vos acá cerraste 2.000 dólares de pérdida, en este ejemplo, ¿no? Entonces tu cuenta es 8.000 y tu flotante negativo sigue siendo menos 5.000, porque volviste otra vez al mismo punto de partida. Y esto quiere decir que ya no tenés el 50% negativo, pasaste del 50 a tener el 70, el 25, no importa. O sea, empeoraste tu situación. Ese es el peligro del hedge, ¿sí? ¿Está claro? Ese es el peligro del hedge. Que vos pases de una situación mala a una situación peor.
Ese es el riesgo de un hedge, mal gestionado, mal usado. Un hedge bien usado es que el mercado haga esto y cuando retrocede, en vez de pensar que se va al TP, metes el hedge acá. ¿Por qué? Porque esto te permite meter un hedge a bajo lotaje. Entonces, si vos tenías abierto un lote en ventas, capaz que acá podés meter 0,1 en compras. Eso quiere decir que ese 0,1, estoy tirando por tirar números, ¿sí? Esto son cálculos que vos tenés que hacer. Vos tenés que determinar dónde vas a cerrar ese hedge, si es que lo cerrás. Ok, si el mercado se va para arriba, buenísimo, porque en vez de tener un lote, tengo abierto 0,9, por ejemplo, y por lo tanto, no solo que tengo menos de $5.000 acá, sino que además voy a tener esto a favor. Y suponete que esto te da, no sé, $1.000, por decirte algo, ¿no? Números redondos. Ok, entonces ya no tengo menos 5.000, tengo, perdón, menos 4.000. O sea que en la misma situación, gracias al hedge, en vez de estar menos 50, estás menos 40. Por lo tanto, para estar menos 50, encima las cosas son más difíciles porque el mercado se te va en contra, pero se te va en contra medir un lote, se te va a 0,90, por lo tanto, cada pip en vez de valer $10, vale 90, vale $9. ¿Sí? Entonces, cada pip estás cotizando $1 menos. ¿Sí? Cada pip en contra. Bueno, podés ponerlo de 0,2, 0,3, no importa. Lo ideal sería no meter hedge, si vas a meter un hedge único, es no meterlo eh, a más del cuarto del lotaje que tenés de la venta. Pero eso es una opinión personal en base a lo que he escuchado de profesionales. ¿Sí? Puede ser menos, puede ser más. Es lo mismo que la gestión de riesgo. Mientras más lotaje tenga el hedge, más riesgo tiene de una pérdida. Mientras menos lotaje tenga el hedge, menos seguridad tenés a la operativa que se te va en contra inicial. ¿Sí? Es básicamente, como siempre digo, el hedge es un seguro de vida. Es un seguro de cuenta. Si vos pagás mucho, tenés más seguro. Si pagás poco, tenés menos seguro. El seguro se ve representado en la cantidad de PIB extra que tiene que hacer el mercado para quemarte la cuenta. ¿Sí? Si metes un lote y un lote, tu seguro es alto. O sea, el mercado tiene que hacer muchos pips. Si metes un lote de venta y el hedge es 0,5 o la mitad, ponele, o 0,25 o 0,30, mientras sea menor a 1, lo que haces es cada vez vas acortando. En vez de 1000 pips te aguanta 900 o 800 o 500 o 400 o 200 o 100. O nada, si metes un micro lote de hedge no te va a aguantar nada. Eh, entonces, así funciona el hedge. Mi recomendación para los amateurs es que ya le pongan precio al hedge. Es decir, el mercado se va en contra, hizo así, vos abriste un hedge, ¿dónde está el TP? Acá, medí esto, ¿cuántos son? 100 pips. ¿Cuánto querés que te valgan esos 100 pips? O sea, cuando tu cuenta se salve y llegue al TP y vos cierres la venta y cierres el hedge, vas a asumir una pérdida. ¿Sí? Porque esta va a estar en cero y esta va a estar en pérdida. ¿Cuánto querés asumir? ¿Tenés $10.000? Ok, yo voy a asumir, voy a colocar un hedge de 20%. Ok, cuando llegue acá, entonces, estos 100 pips tienen que representar $2.000. Haces la cuenta en la tablita, ¿sí? En el cálculo de la tablita, y le pones el lotaje que corresponda a ese hedge. ¿Querés hacerlo escalonado? Ahí ya entran unos cálculos un poco más precisos, pero vos podés decir, ok, yo, mirá, de acá a acá voy a abrir acá, acá y acá. Ok, esto me va a sumar 100, estos 100, estos 75 y estos 50. Ok, en total son 250 pips en caso de que se me vaya todo en contra escalonado. Con la posibilidad de que el mercado haga así, nunca llegue al TP y al final revierta, entonces te va a quedar todo abierto, en positivo. ¿Sí? Pero este es el riesgo. Entonces, en vez de ser 100, son 250, a sacar la misma ecuación. ¿Okay? Si yo quiero arriesgar $2.000, 250 pips, ¿a cuánto tengo que lotear? ¿Sí? Eso es lo que yo recomiendo para los amateurs, asumir una pérdida. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco, hago así, viene el retroceso, coloco un hedge y el hedge se va a positivo?
¿Lo cierro en positivo? Vas a tener que hacer cuentas. Lo ideal es no cerrarlo, ¿sí? O en caso de cerrarlo, si vos lo cerrás, no sé, ponele que está más 1000, tenés que cerrar menos 1000 acá. Porque lo que busca ese hedge es reducir el riesgo de tu operativa, no tener beneficio, ¿sí? Entonces vos cerrás 3 de acá y cerrás el hedge, entonces bajaste $1000, el riesgo, o sea, lo que estás, como estás ganando 1000 y bajando 1000, tu balance sigue igual. Lo que estás modificando es la cantidad de lotes abiertos, porque acordate, si acá tenías un lote y acá tenías 0.1, lo que estás haciendo es cerrando 0.1 acá y acá capaz que cerraste 0.2, entonces al final te quedó 0.8 abierto, ¿sí? Esta ya la cerraste y acá pudiste reemplazar el hedge por dos operativas chiquitas, por ejemplo. Capaz que acá entre las dos más bajas hacías menos 1000. Entonces cerraste dos. Si eran tres, bueno, cerraste 0.30. Entonces lo que hiciste fue reducir el riesgo, ¿sí? Reducir la cantidad de lotes que tenés abierto. Pero lo ideal es, ya que metiste un hedge bueno, es dejarlo abierto. ¿A qué? Bueno, o a que tengas una confirmación y listo, que ya acaba de romper la estructura diaria, la probabilidad de que haga un nuevo high es muy baja, entonces acá sí decido cerrar y capaz que tenés suerte y es justo donde está el hedge o no, capaz que tu hedge está acá y el cambio de estructura es acá, entonces cerrás acá y esto es una pérdida pero es menor a la del TP, ¿sí? A la que habías calculado del 20%. También, además, como el mercado sube y oficialmente siguen abriendo posiciones, el TP sigue subiendo. Entonces, capaz que ese 20% que vos tenías especulado ahora es menor porque al TP es menos. ¿Qué pasa? Que como vos no estás abriendo posiciones, vos vas a enfrentar una pérdida, no vas a salir en cero. Para que esto suceda, vos tenés que abrir posiciones y eso no lo tendrías que hacer si estás en contingencias. ¿Sí? Son temas complejos, por eso te digo, no te lo puedo explicar mientras estás volando con el paracaídas en la espalda. Es que es complejo el tema de entenderlo y todo, y es complicado porque todo el tiempo podés fallar en las decisiones que vas tomando. Pero lo que explica Gary, y a esto voy, es que él recomienda, él obviamente hizo el disclaimer, por supuesto, él no te está aconsejando hacer algo, él está explicando cómo manejaría él un hedge, ¿sí? En caso de que lo hubiese tomado en el peor punto, ¿sí? Pero igual él aclaró que le da lo mismo si tomes el hedge acá, acá o acá, lo que sucede es, o sea, el criterio es el mismo. Y ese criterio tiene que ver con el rango, que hay rango mensual, semanal y diario, ¿sí? Entonces, este es el rango mensual, por ejemplo. El rango semanal es, vamos a decir que hizo así, hizo así, hizo así. Y el rango diario es así. Estoy más o menos representando un poquito cómo serían los movimientos. ¿Sí? Con sus respectivas mechas. La que me importa es la última. ¿Sí? Entonces, el rango mensual es este. El rango semanal, vamos a cambiar, vamos a poner otra vez acá rectangulito, vamos a cambiar a rojo. El rango semanal es este. Espantoso. Ahí está. El rango semanal es este. Y el rango diario es este. Perdón. Ahora lo corrijo, porque no es exactamente ese. Es este. ¿Sí? Esperen que ahora corrijo un poquito esto, porque el rango semanal, todos los rangos deberían ser iguales. En el máximo. ¿Sí? Ahí. Y esta, que es el diario, es un poquito más corto, lo voy a poner en verde. ¿Ok? Ahí está. Ahí están los rangos, ¿no? Y acá lo que hacemos es poner un poquito más de mecha. Y listo. ¿Sí? Ahí está. Ahí coinciden.
Entonces lo que dice Gary es, ok, vos estabas vendiendo, vendiste. Esto es lo mismo, pero es como dentro del mes la semana se ve así y dentro de la semana los diarios se ve así. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Ponemos un 9 si se entendió esto. Gary lo explica de forma profesional, por eso vean la clase de Gary. Yo lo explico en criollo, ¿sí? En nuestro idioma. Em, si no va al imbalance, no sé qué te referís, Luis, con imbalance. Em, el hedge es un seguro, o sea, tu cuenta va a aguantar X cantidad de PIB extra a lo que ya aguantaba sin hacer nada, ¿sí? Si vos tenés que la cuenta te aguanta 100 pips, si vos metes un hedge te va a aguantar, o sea, te va a aguantar más pips. Mientras más lotaje tenga el hedge, más pip te va a aguantar la cuenta. Puedes pasar de 100 a 200, a 300, a 500, a 1000, a un millón. ¿Sí? Un millón no existe, pero tenés eso. Mientras más alto sea el hedge, más pérdida vas a asumir con el hedge. ¿Sí? Ese hedge puede ser del 10%, del 20%, del 30%, del 40% o del 50%. Puede ser que haga las cosas tan mal que el hedge represente el 100%. ¿Sí? Generalmente, si vos pones el mismo lotaje, como el recorrido es la mitad, debería ser del 50%. Es decir, vos estás asumiendo un 50% de pérdida. Cuando la operativa revierte y termina en TP. ¿Sí? En el TP de tu operativa, no el TP oficial. El TP oficial va a ser peor, porque si abre pisos, significa que, o sea, si vos tenés la misma cantidad de pisos que el oficial, la pérdida va a ser del 50% del hedge. Puede ser incluso menos. Pero si vos te sostenés, va a ser del 50%, porque vos decís, hasta acá aguanto el hedge. ¿Sí? Entonces, si es del 50%, vos tenés $10.000, metés un hedge, donde cuando cierre todo, salís de la venta y cerrás la compra de hedge y perdés el 50%, ¿por qué no lo estás haciendo en ese momento que estás 50% negativo? Que es lo mismo. Entonces, colocar un hedge, que el resultado va a ser exactamente lo mismo que estás teniendo en este momento, lo único que va a hacer es que tengas que meter otro hedge cuando tu hedge esté cerrando. Entonces, ahí es donde vienen la maraña de errores. Entonces no tiene lógica meter un hedge a mismo lotaje. Tendría que ser a mitad, para que por lo menos estés arriesgando el 25%. Ahora, si vas a asumir el 25% de pérdida, ¿por qué no tomás contingencias? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, es preferible tomar 25% de pérdida en el momento y esperar a que el mercado continúe subiendo, porque eso te da más pips también. Asumir pérdidas, cerrar lotajes de la venta, te da más pips también al stop out, que es el mismo efecto que toma el hedge. Entonces, el problema con el hedge es que estás operando algo extra que te puedes equivocar de nuevo. Y cuando vos, en vez de tomar un hedge, lo que haces es tomás contingencias, es decir, reducís posiciones, lo que estás haciendo es reducir la probabilidad de tener operativas en riesgo. Porque en vez de tener 30, ahora tenés 20 operativas que se te pueden ir en contra. En vez de tener 30, tenés 31 con el hedge. Entonces ahora vas a tener que manipular 31. Encima tiene la fuerza de 30 si vos le metés el mismo lotaje. Entonces es como si tuvieses 60 posiciones abiertas. Pasaste de 30 a 60. Es una forma de decirlo. Eh, ¿Ok? Bueno, no, Alfonso, o sea, el rango mensual, el rango semanal y el rango diario, en este ejemplo es igual. O sea, agarrás acá, por ejemplo, pones mensual, y decís, ok, ¿cuál es el rango mensual? Mira, esta vela, esta rompió, este es el rango mensual. ¿Sí? Este es el high y este es el low. Te vas al semanal, ok, ¿cuál es el rango semanal entonces? Low, este rompió, este no rompió para arriba, el rango es este es el rango semanal. ¿Sí? Este es el rango semanal. Bueno, lo explico acá, es más fácil explicarlo así. Este es el rango semanal. Esperen que saco esto. Tengo que sacar esto. Capsulation, Weekly, Candle Overlay.
Clear chart. Ahí está. Este es el rango semanal y nos vamos al rango diario. Y el rango diario tenemos este rompió hacia arriba, este hacia abajo y este todavía no rompió, o sea, el rango diario es este. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle acá un violeta. Este es el rango diario. Vamos a poner así y rosita. Este. Ahí. Ahí está. Este es el rango diario. Entonces, este es el rango mensual, el semanal y el diario. Yo te lo dibujé que coincida porque es más fácil así. El tema es, vos, bueno, acá estamos en euro USD, venís comprando, entonces el hedge lo vas a poner a la venta. Imagínate que metiste el peor hedge del mundo, que fue cuando el mercado rompió acá, te temiste lo peor y metiste un hedge ahí. Lo que dice Gary es, ok, ¿hasta dónde sostengo ese hedge? Cuando yo metí el hedge acá y el mercado se empezó a ir para arriba, o metiste un hedge acá, ahí, o acá, no importa dónde, lo que Gary dice es, ok, ¿dónde el mercado tiene más probabilidad de romper la tendencia y que mi hedge se vuelva un problema? Porque el problema del hedge es que se te vaya en contra, ¿sí? Por la cantidad de lotaje que tiene, o que debería tener. Entonces, si el mercado rompe el diario, ¿sí? Gary dice, ok, es un buen punto para decir, rompió el rango diario, el mercado debería continuar subiendo, entonces cierro mi hedge. Pero ¿qué dice Gary? Que el rango semanal es un poco más fuerte en lo que es cambio de tendencias. Entonces él dice, ok, que se rompa el semanal. Ahora, no necesariamente el semanal está tan cerca del diario. Puede ser que el semanal sea así, ¿ok? Lo cual implica mayor pérdida. Pero tenés más confirmación de que el mercado, si rompe el semanal, va a continuar alcista que si rompe el diario, ¿sí? ¿Se entiende? Algo así. Entonces Gary dice, ok, yo no te estoy diciendo cuando se rompa el diario cerrar tu hedge. Mete un hedge y cuando se rompa el diario cerrar. Porque también el mercado puede romper el diario y que simplemente, como pasó acá, por ejemplo, ¿sí? El diario venía así. Este era el diario, acá rompió y después de romper acá, cayó. Entonces, basándote en esto, vos metiste un hedge acá, rompió el diario, cerraste tu hedge y ahora se fue a positivo tu hedge. Pero vos ya lo cerraste. ¿Ok? Entonces ahí es donde Gary dice, para mí tiene más importancia el semanal para este tipo de estrategias. ¿Sí? Y mientras el mercado no lo rompa, sostengo el hedge. ¿Sí? Y ahí es donde él explicó y dijo, a tal punto donde le voy haciendo trailing. ¿Sí? Y el trailing sería algo así. Trailing en velas. ¿Sí? Que puede ser semanal o diario. Entonces, por ejemplo, suponiendo que esta vela termina por acá abajo, después continúa y hace así, ok, todavía continúa bajista. Entonces, puedo cortar el hedge cuando cierre bueno, en este caso si vas a cerrar en el semanal, vámonos a semanal, mejor, lo explicamos en semanal. Espera que saco esto. Voy a sacar estas flechas. Ahí, ahí, ahí. ¿Sí? Y vamos a suponer que el mercado termina así. Entonces sigue el semanal. Entonces yo sostengo mi hedge. ¿Hasta dónde? Bueno, en este caso, como rompe, el nuevo rango semanal pasa a ser este. ¿Sí? Antes el rango semanal era este. Y ahora con esta vela pasa a ser este. Entonces, bueno, en este caso no baja nada. Pero imagínate que la mecha es más corta, ¿no? Imagínate que es por acá. En este ejemplo no baja nada. Pero suponete que esta vela cierra así, pero la semana que viene cierra así. Bueno, ahí el rango semanal sería este. ¿Sí? Entonces ahí sí bajó. Y si el mercado continúa bajando, bajas el rango semanal. Vamos a suponer que hizo así, hizo así, hizo así, hizo así.
Hasta que en algún momento tenés un movimiento que de repente hace así y rompe el rango semanal. Ahí es donde dice Gary, cerra tu hedge. Ya sea que lo metiste acá y el mercado hizo así, lo rompió acá, cerra tu hedge. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, en el diario vimos que nos podríamos haber comido un amague, pero en el semanal, rango semanal, rango semanal, nuevo rango semanal, nuevo rango semanal, porque ninguna vela cerró por encima, nuevo rango semanal, nuevo rango semanal, ninguna vela cerró por encima, nuevo rango semanal, y ahí estamos. Entonces, toda esta caída, nunca el mercado rompió el rango semanal. Ahí tenés una de las formas de entender, o sea, sí quizá rompió estructura, el BOS diario, pero no el rango semanal, ¿sí? Estructura diaria no rompió, pero sí capaz una estructura, o no diaria, pero sí de 4 horas acá, capaz que acá había este movimiento así y acá lo rompió y luego continuó cayendo. Pero no el rango semanal, ¿sí? Por eso Gary habla del rango semanal que tiene más fuerza. Por lo tanto, ok, ¿cuándo el mercado me va a revertir? Bueno, seguir el rango semanal. Entonces, si vos metiste un hedge, ¿dónde cierro ese hedge? Cuando se rompa el rango semanal. Por lo tanto, si vos metés un hedge ahora, vos sabés que el rango semanal es acá, vos sabés medir de esto acá, 163 pip. Ok, pero en 163 pip no se me cierra mi matriz de compra. Entonces, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que el mercado rompa el rango semanal y luego vuelva otra vez a los bajos. Entonces, lo que expliqué antes, si vos tenías $10.000 y el hedge te comió $1.000, ahora tenés $9.000 cuando vos tenías $10.000 y seguís teniendo la misma operativa. ¿Sí? Pero, ¿qué aclara Gary? ¿Qué podés hacer para mejorar y evitar esta situación dramática? Y esto es en el caso de que se dé, de que vos tengas posiciones que vas a seguir abriendo y que el mercado al retroceder hasta acá vas a tener algunas posiciones en este ejemplo de compra, ¿sí? Por ejemplo, compraste. Bueno, en este ejemplo de compra, cuando este hedge haga así y rompa el rango semanal que aumenta la probabilidad de que el mercado se vaya al alza, vos cerrás ese hedge, suponete que ese hedge tiene $1.000, que es lo mismo que expliqué antes, entonces lo que haces es también cerrás las compras que equivalen a, a ganar, perdón, no son las de arriba, son las de abajo, o las de arriba te dan pérdida, cerrás las compras de abajo que te dan más $1.000. ¿Sí? Cerraste el hedge con menos 1.000, cerraste más 1.000, entonces si el mercado vuelve otra vez acá, lo que sucede es que no perdiste. Quiere decir que el hedge no te dio una peor situación. Al contrario, tenés una mejor situación. ¿Por qué? Porque si vos tenías un lote abierto y metiste un hedge de 0.25, por ejemplo, quizá cuando cerraste ese hedge en pérdida y te dio $1.000 de pérdida, vos cerraste 3, 4 posiciones y cerraste el equivalente a 0.25 o puede ser un poquito menos, no importa, porque cerrás dólares contra dólares. Pero quizá 0.25. Entonces quiere decir que el lotaje total de tu matriz bajó a 0.75. Claro que al cerrar las de abajo, tu TP se alejó. Por lo tanto, cuando cierre la operativa, el TP oficial va a estar mucho más lejos y vas a tener que afrontar una pérdida acá. ¿Sí? Acá sí vas a afrontar una pérdida porcentual. Pero si el mercado vuelve otra vez acá, lo que puedes hacer es volver a cubrir. ¿Sí? Eventualmente, si es lo que querés hacer. Calculo que no. Pero eventualmente podés volver a cubrirte. Entonces, cuando el mercado retroceda, vos al volverte a cubrir, tu TP va a volver a bajar, entonces en vez de enfrentar pérdidas, saldrás en cero. ¿Sí? Porque seguís con el mismo TP alineado al oficial. Pero básicamente es la recomendación de Gary. Metiste un hedge, ya sea que lo metiste bien, mediano, promediado o mal, él, él, él saldría cuando se rompe el rango semanal.
que de hecho es un poco de lo que estuvo hablando de que va a ser para el futuro en PIBRAVER, ¿sí? Cuando yo vea que se rompe el rango semanal, si yo mandé a comprar porque el rango semanal estaba alcista, mandé a comprar, no sé, mandé a comprar acá, compré acá, compré acá, compré acá. Ok, ¿esta rompió? No, sostengo. ¿Rompió? No, sostengo. ¿Rompió? No, sostengo. Ok, ¿esta rompió? Sí, cierro. Probablemente de acá hasta que cerró, abriste un par de posiciones más, llegó hasta acá, cierro toda la matriz y me pongo a vender. ¿Hasta qué? Hasta que pase lo opuesto. Obviamente que esto va a alterar muchísimo los resultados de P-Braver, porque P-Braver con stop loss es distinto a P-Braver con plan de contingencia. Totalmente distinto. Esto va a traer pérdidas más seguidas, pero te va a evitar posiciones más comprometidas. Pero acá esto no te da resultados garantizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos puede ser que afrontes más pérdidas que beneficios. Acordate que P-Braver es una operativa que te da poquito beneficio cuando ganás. Entonces, si vos de repente tenés que afrontar el rango semanal, te puede hacer perder 5 pisos, como 10, como 15, como 20. ¿Sí? Dependiendo cuánto tamaño tiene el rango semanal. Si es un rango semanal muy grande, entonces puede ser que afrontes pérdida. Entonces, si vos afrontás, por ejemplo, esto lo he hecho de la siguiente forma, lo tengo representado acá. No, esto no. Acá. Resultados oficiales. Esto es un hipotético todo calculado, fíjense los números que hay. Nadie me paga por hacer esto, pero yo se lo hago para ustedes. Fíjense el beneficio que te hubiese dado, ok, hay gente que dice, ok, yo le pongo al 5, le pongo stop loss. Ok, hubieses tenido 6.300 pips a lo largo de 4 años. Haces 6.300 pips dividido 4 años, son 4 años son 2021, 2022, 23, 24. Sí, son 4 años. O te lo hago por mes. Son 4 por 12. 6.300 dividido. Ah, pero tengo que poner, espera. Dividido 4 por 12 me da 48. 6.300 dividido 48. Son 130 pips por mes. Promedio, ¿no? O sea, meses mejores, meses peores y demás. Esto como mínimo, ¿sí? Se puede tener un poco mejor de resultados porque esto contempla stop loss, no pero más, ¿sí? Y de repente una operativa que hace 7 pisos es stop loss, pero vos podés volver a abrir y volvés a cerrar. Pero ojo, porque tampoco las que hacen 20 pisos puede ser que tengan 4 stop loss adentro. Entonces sería un por 4. Entonces es un resultado más o menos, ¿sí? A grandes rasgos es 5 pisos, stop loss, no lo opero más hasta que cierre, para que tengan una idea. Son 130. 130 a, por ejemplo, 0.01 son 13 dólares. Si no me equivoco, son 10 centavos de dólar el PIB. 130 pips son 13 dólares. 13 dólares. 13 dólares de una cuenta de 1000, 10 es el 1%, es el 1,3. Literal. Con gestión agresiva, 1,3. Opera conservador con 5.000 dólares y tenés un 2-3% mensual. Y sin los riesgos de una operativa agresiva. ¿Sí? Es verdad que como pones stop loss, ya no te importa, puedes ser agresivo porque total, cuando toca 5 pisos, cerrás. ¿Sí? Pero el resultado sería 1,3. Entonces, ok, bueno, pero yo prefiero esto lo. Entonces, operar conservador. ¿Para qué vas a operar agresivo a una operativa que en 4 años te dio 1,3% mensual, que es un 13% anual, básicamente? Es como que no le encuentro mucho sentido. No le encuentro mucho sentido. Entonces, sí tiene sentido al piso 15, porque ahí estamos hablando de, no son 6.300, son 26.000, si no me equivoco, 26.400. 26.400. Bueno, de hecho lo tengo acá, perdón. Son 55 pips. 55 pips son 55 dólares. 55 dólares.
es el 5%. Es el 5% en agresivo. Es casi como una gestión de riesgo moderada sin stop loss. ¿Sí? Casi. Y acá la tengo más o menos. Son 12, ¿qué es este? 11, 3 años. Y 11 meses, no, ya son 4 años. Y 0 meses. Ok, son 48. Ahí está. Entonces tenemos 15 pisos, 26.400 dividido, ahí está. Es con una gestión moderada, 3.000. Con una gestión, acá, gestión agresiva, 5,5. ¿Sí? Que es lo que calculé recién, 5,5. Si vos lo pones acá, acá tenemos 32.840, 32.008, me faltó 40. Esto acuérdense, son mínimos, ¿sí? Las que abren 15 pisos, ya es muy raro que tengas doble stop loss, por lo tanto el cálculo pareciera ser más el mínimo y aparte tenés una ventaja que si vos abrís 15, cerrás, aceptás la pérdida, abrís de nuevo, puede ser que tengas una operativa que te abra 5 pisos que la puedas llevar toda al TP o que puedas abrir y cerrar hasta que vaya al TP porque hizo 20 pisos y revirtió. Es decir, no te volvió a dar otro stop loss. Ahora, por ejemplo, sí hubo operativas de 32 pisos, pero son operativas que quizá, si vos la tenés abierta desde el principio, los 30 pisos, no te dio cierre, pero si vos cerraste al 15 y volviste a entrar, entre 15 y 32 sí dio algunos cierres, porque fue escalonando la caída, no fue tan abrupta como al principio, lo cual hace que no sea doble stop loss. ¿Sí? Sí puede pasar, creo que en USK hubiese pasado, pero sería la excepción. Y después, bueno, si no, lo puedes poner al piso 32. ¿Qué pasa? Que al piso 32 te impide, si tu stop loss está al piso 32, te impide operar con gestión de riesgo agresiva, incluso dinámica. ¿Sí? Tendría que ser desde moderado hasta conservador como mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una gestión de riesgo moderada te aguanta 43 pisos. ¿Sí? Entonces, si te aguanta ese stop loss de 32, lo que pasa es que va a ser un stop loss muy grande. ¿Sí? Si vos venís a los cálculos y pones acá 3.000 y pones un piso 32, estás hablando de una pérdida del 44%. Es una pérdida, es un stop loss muy grande. ¿Sí? Entonces hay que ver si tenés estómago para aguantar y aceptar pérdidas de 44% habiendo ganado de a 5% por mes cuando esto no pasa. ¿Sí? Porque más o menos el moderado gana 5% por mes. Y otra cosa, que te puede tocar correlación, como está pasando ahora. Si te toca correlación, estás hablando de una pérdida muy grande. Entonces, el stop loss al piso 32 no lo veo tan funcional. Yo lo veo mejor al piso 16. Es el mejor cálculo que me da, si yo lo tuviese que hacer con stop loss, bueno, puedes operar un poco y un poco. Al 22 o al piso 15. ¿Sí? 22 también es grande, no es tan grande. ¿Ok? Es grande, pero no es tan grande. El 22. Es el 20%. ¿No? Tolerable. ¿Sí? Es una gestión de riesgo tolerable. ¿Cuántas operativas han llegado a 22? Y han llegado. Han llegado. Las 10 operativas a lo largo de 4 años. Estamos hablando de 2 operativas y media por año que te puede tocar stop loss. ¿Sí? Pero bueno, puedes llegar hay años que no te toca stop loss y puedes llegar a generar bastante. Entonces, bueno, va a estar todo compensado. Ya lo he mostrado un montón de veces mi cuenta auditada. Lo que ganás, por un lado, se te va, ¿sí? Se te va un poco. Si está bien gestionado, se te va un poco. Si está mal gestionado, se te va todo. Entonces ahí es donde hay que tener muy buena gestión de riesgo. Así que bueno, esa es la parte que explicó Gary del hedge. Pero vayan y vean su clase, porque yo la expliqué en criollo, yo la expliqué mezclando conceptos, quizás es un poco confuso, repasar la clase y podemos hablar un poco más profundo de esto, porque es un tema complejo, ¿sí? Porque es aprender a hacer Forex. Básicamente, o sea, vos lo único que hacías era copiar y pegar y ahora tenés que saber de Forex para poder operar un hedge, porque no entendés el riesgo, no entendés los lotajes, no entendés la gestión. Hay un montón de cosas que no entendés. Entonces, no lo vas a aprender mientras estás volando con el paracaídas en la espalda. Tenés que sentarte y aprender, ¿sí? Eh, pero bueno, el criterio es ese, ¿sí? El criterio que Gary usaría para
controlar una mala decisión, como es un hedge mal colocado, es ese. ¿Qué hago yo? Yo lo que suelo hacer es, en estos retrocesos, vendo. Yo calculo cuánto está el TP, entonces yo sé el riesgo que tiene esa venta al TP. Y lo que hago es, la abro con lotaje bajo, ¿sí? Si el mercado se va a favor, la cierro en 20 pips. Si el mercado se me va en contra, esto porque yo no necesito hacer hedge para salvar mi cuenta. Yo hago hedge para, para seguir operando, ¿sí? Es distinto el hedge a salvar cuenta para el hedge para seguir operando. Yo hago hedge para seguir operando. Pero, en vez de meterle un lote, le metes 0,25. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, al TP es unos $1000. Bueno, pero si se me va en contra, abro otra. Se me va en contra, abro otra. Si se va a favor del hedge, acá. Entonces lo que voy a tener es un hedge bien escalonado, sin necesidad de colocarlo mal, promediado. Entonces vos colocaste un hedge mal acá, uno acá y otro acá, al final promediaste acá, que fue promedio, justamente. Ni el mejor hedge, que es acá, ni el peor, que es acá. Promediaste, ¿sí? Pero si vos le metés o sea, si tu operativa de compra tiene un lote y vos le metés un lote acá, no podés hacer un lote acá y un lote acá, porque al final el hedge tiene más riesgo que la operativa inicial. Entonces vos lo que tenés que hacer es, decir, ok, si esto tiene un lote, yo voy a abrir un lote, no tendrías que abrir un lote, pero para que se entienda el ejemplo, voy a abrir un lote repartido en tres posiciones, porque ya si rompe acá, rompe la estructura y ya no meto más hedge, cierro todo. ¿Sí? Entonces ya sabes hasta dónde metería hedge, por lo tanto podés calcular el riesgo que va a tener tu hedge y podés distribuir los lotajes. Pero cuando vos distribuís, si vos colocás uno acá y el mercado se va para abajo, entonces no metiste el lotaje más eficiente para ese hedge. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso te lo va a, eso depende del mercado y ahí está lo difícil, ¿ok? Pues, pero ¿por qué acá? O por ejemplo, cuando estaba acá, ¿por qué acá y no acá? Es muy difícil saberlo. ¿O por qué no acá? Muy difícil. Lo mejor es, si vos vas a meter un lote acá, meter el lote acá. Pero como vos no sabés cuándo meter el lote, lo que haces es repartir para promediar. En vez de meter el lote acá o meterlo, arriesgarte a meterlo acá y que el mercado no llegue, o capaz que lo querías meter acá y no llegó al mercado, o acá sí llegó, pero capaz que lo querías meter acá y no llegó, entonces al final te quedaste sin hedge. ¿Sí? Para eso yo uso las líneas de contratendencia. Colocas la línea de contratendencia, sube, 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 sube la línea de contratendencia y cuando se rompe, hedge. ¿Sí? Ahí ven. Que eso fue lo que les mostré en EuroUSD. Está en este video grabado, no está, está en el anterior. Eh, cuando lo veas, este video. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento, yo abro mi operativa en contra, ¿sí? En hedge. Yo particularmente lo que hago es abro como si fuese una matriz. Si esta la estaba gestionando, la compra, perdón, sí, la compra la estaba gestionando en moderado, abro el hedge en conservador. Si la estaba gestionando en dinámico, abro el hedge en moderado. Entonces, si el mercado se va finalmente a mi TP, buenísimo para mi operativa inicial, se va a cerrar, me va a quedar abierto esta operativa en hedge en moderado. Entonces, cambié de dinámico a moderado y encima con la mitad de pisos. Entonces estoy muchísimo mejor. En vez de tener 30, tengo 15, por decirte algo. En vez de tener 30 en dinámico, tengo 15 en moderado. En vez de tener 30 en moderado, tengo 15 en conservador. Entonces mejoré muchísimo mi gestión de riesgo. Tengo una operativa que controlar, pero lo puedo hacer. O asumir esa pérdida y ya, total, es una operativa con menos riesgo, con menos cantidad de valor por PIB el lotaje. Ahora, si no llega al TP y revierte, entonces yo puedo dejar abierto un hedge espectacular. ¿Sí? Y la operativa, cuando vuelvo otra vez a la misma zona, voy a estar con mucho menos riesgo. Eventualmente lo que puedo hacer es volver a cerrarlo con todo lo positivo que tenía el hedge y compensar, como está en positivo el hedge, con las operativas de arriba de la matriz inicial que está en peligro, ¿sí? Que pone en peligro la cuenta. Entonces cierro las de arriba, cierro las primeras 10 en compensación de las 10 que se me abrió del hedge que cerré en positivo y al final tengo una operativa en vez de 30 pisos con 20. Entonces eso quiere decir que mi stop out va a estar mucho más lejos. Esa es la forma de hacerlo. ¿Sí? Creo que requiere varias clases, pero bueno, así es como se resume. Eh, Pardo, conviene tomar rangos más largos. Lo que conviene depende del mercado. Estamos hablando de una cuestión de estadística. Los rangos semanales
tienden a tener más efectividad que los diarios. Eso no quita, eso no quita, como expliqué en la primera parte del video, eso no quita que vos necesites hoy en día no efectividad en promedio a largo plazo, sino el gurú que te dice qué es lo mejor en este momento. ¿Sí? Porque capaz que la efectividad del rango semanal es la mejor, pero no sea la mejor decisión para esta operativa. ¿Sí? Capaz que la mejor decisión para esta operativa es el rango diario. No lo podés saber porque no sos gurú con una esfera, no tenés a Uranai Baba prediciendo el futuro del mercado. Entonces, una cosa es lo que estadísticamente a largo plazo conviene manejar y otra cosa es lo que necesites para esta operativa. Entonces, como vos no podés saberlo, lo que tenés que hacer es tratar de aferrarte a lo que probabilísticamente pueda resultarte mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre lo que conviene y las probabilidades. ¿Sí? Habría que esperar al fin de la semana o si rompe con una vela se cierra igual. No, si rompe no. La estadística habla de cierre de vela por encima de la estructura. ¿Sí? Ahí es como que aumenta muchísimo la probabilidad de que el mercado finalmente revierta. Puede hacer un retroceso, como vimos que ha pasado en los rangos diarios, puede hacer un retroceso, puede ser incluso que sea un falso rompimiento, puede ser, pero estadísticamente habla de que a largo plazo ese mercado ya no va a ser un nuevo low, ¿sí? O le va a costar mucho hacer un nuevo low. Por lo tanto, ese hedge es raro que, que tenga sentido sostenerlo. Eso es lo que habla Gary, ¿sí? ¿Se entiende? Al piso 16, un hedge del 25%, ¿cómo lo ves? Al piso 16, un hedge del 25%, y bueno, va a depender de la estadística. O sea, lo que te va a pasar es que las operativas que han revertido en el piso 20, 21 y 22 no te resulte tan efectivo. Las que han llegado a 32, o sea, podrías utilizar esa estadística para decir, ok, meto un hedge del piso 16 al 20, que es algo que estadísticamente pasó siempre, siempre que llegó a 16 llegó a 20, entonces ese hedge del piso 16, lo que haces es, cuando llega a 20, tiene X beneficio, ok, reemplazo por X pérdida de la compra. Entonces, en vez de tener 20 pisos o 16 pisos abiertos, lo que voy a tener es menos pisos. ¿Sí? Incluso te puedes cubrir 16, 17, 18, 19, 20, como cerrarla de arriba y o sea, cerrás en vez de tener 20 pisos, ahora tenés, no sé, 10 pisos o 15 pisos. Tenés menos pisos. O podés dejar el hedge extendido ante la posibilidad del 0,3% desde que abrís una matriz de que llegue a más de 22, por ejemplo. Son decisiones personales. Saquen números, yo más que pasarle las estadísticas no puedo hacer. Saquen números y hagan lo que ustedes consideran más correcto. ¿Sí? Eh, el problema del hedge es ese. O sea, lo que es mejor, para mí, es mejor tomar contingencias que tomar un hedge. Para mí. ¿Sí? Porque te evitas un problema. Eso no quiere decir que no te pueda salir perfecto un hedge. O puedes meter un hedge del 16 al 20, cerrar el hedge en positivo, reducirte las posiciones y que en el piso 20 revierta todo y perfecto. Ahora, un hedge del 16 al 20, cuando una operativa te va a abrir 35 pisos, la diferencia que hiciste no es significativa para salvarte la cuenta. ¿Sí? Entonces, sí sería más significativo si al 16 abrís un hedge, hay que ver a qué porcentajes de riesgo, eh, abrís un hedge, podés decir, bueno, al stop loss, al 0,25 me da un 10% de pérdida de mi cuenta. Si ahora me pasa lo peor, que es que se revierta el hedge, se revierta y se vaya todo al TP. Bueno, ahí tenés un como mínimo. Después, bueno, si sigue abriendo pisos y no te cubrís, vas a tener una pérdida extra al final. Pero si no, ahí tenés un mínimo. Y eventualmente, no sé si sale esto en mi cara, eventualmente, cuando esa operativa, son las 12. Eventualmente, cuando esa operativa se va a 32, eventualmente, bueno, capaz que hasta podés cerrar prácticamente toda la operativa.
porque tenés el equivalente a 16 posiciones yéndose a favor contra, o no, 16 posiciones no, son 4 yéndose a favor, vas a poder cerrar muchísimo. Entonces, capaz que estás en el piso 32 y podés dejarte una matriz de 10 pisos. Pero bueno, la probabilidad es muy baja de eso, ¿sí? O sea, es alta una vez que ya llega a 20, porque, va, alta no, es del 30%, de que ese hedge sea tan efectivo que llegues a 32. Lo otro que puedes hacer es seguir el rango semanal. Dice, bueno, yo ese hedge lo voy a dejar abierto hasta que el rango semanal no se rompa para abajo. Bueno, puede ser también. ¿Por qué no? Pero siempre va a ser mejor tomar contingencias, creo yo. Por eso no se nota el tiempo, sí, tal cual. Bueno, listo. Nos estamos viendo. Un saludo muy grande. Nos vemos el viernes, ¿sí? Cuídense. Chao.